La hechicera. Los secretos del inmortal Nicholas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 70 capítulos. Capítulo 19. Incluso sin la guía y la ayuda de Ayala, el aroma a menta hubiera conducido a Perenel a las profundidades de Alcatraz, donde yacían todas las celdas. Fresco y limpio, tapaba el nauseabundo olor del edificio en estado de putrefacción y el hedor siempre presente de sal marina. Ahora se distinguían otras esencias en la isla de Alcatraz. El olor a zoológico, a muchos animales juntos. De Ayala se detuvo ante la entrada de una celda y se hizo a un lado, dejando ver a Perenel una gigantesca e intricada telaraña que cubría toda la apertura. La telaraña circular desprendía un brillo blanco y de ella goteaba un líquido tembloroso. La esencia menta era más intensa en ese preciso lugar. «Nicolás», susurró Perenel desconcertada. No cabía duda, era el familiar e inconfundible aroma del aura de su marido, pero ¿qué estaba haciendo él ahí? Alargó el cuello para intentar ver a través de las telarañas en el interior de la celda. «Nicolás», susurró otra vez. De repente, cada gota que contenía la telaraña titiló y todas ellas se unieron. En cuestión de segundos, la telaraña adoptó una superficie reflectante, como si la hechicera estuviera observando un espejo. Después de esa consistencia, se desvaneció y la telaraña se tiñó de color negro, dejando al descubierto el complicado patrón que había debajo. Un hilo verde se enroscó en cada hebra de la telaraña y sin dudar ni un segundo reconoció la voz de Nicolás. Siempre decía que había una parte de ella en la pulsera. La telaraña volvió a cobrar vida e iluminarse y 3 rostros con expresión de asombro aparecieron entre las sombras. «¡Nicolás!», exclamó Perenel en un suspiro rasgado. Intentaba con todas sus fuerzas impedir que su aura resplandeciera. Aquello era imposible, al menos en el mundo en el que ella vivía. De forma instintiva supo que era una forma de adivinación que utilizaba el líquido de la telaraña como fuente de visión. Y supo también que su marido no habría sido capaz de hacer esto solo. Jamás había llegado a dominar este arte en particular, pero Nicolás siempre la sorprendía, incluso después de más de 600 años de matrimonio. «Nicolás», murmuró, «¿eres tú?» «Perenel, oh Perenel». La alegría que se desprendía de la voz de Nicolás la dejó sin respiración. La hechicera parpadeó para deshacerse de las lágrimas y después centró toda su atención en su marido, examinándole con todo detalle. Las arrugas de la frente eran más profundas, tenía nuevas líneas de expresión alrededor de los ojos y la nariz. Las ojeras habían cobrado un tono más amoratado y oscuro, y el cabello parecía tener un color plateado. Pero no le importaba, estaba vivo. Sintió cómo algo en su interior se estremecía y se tranquilizaba. La esfinge se había mofado de ella diciéndole que Nicolás estaba condenado a la muerte. Morrigan había dicho que Nighthawk andaba suelto por la ciudad de París. Perenel temía incluso pensar en su marido y en que aquello podría haberle sucedido.
pero estaba ahí, con aspecto mayor, evidentemente, cansado, desde luego, pero vivo. El chico, Josh, también estaba ahí, justo detrás de Nicholas. Él también parecía agotado. Tenía la frente manchada y el cabello despeinado, pero por lo demás parecía estar sano y salvo. No veía a Sophie por ningún lado. ¿Y dónde estaba Scatach? Perenel mantuvo su rostro impasible y después la mirada para observar al hombre que estaba sentado junto a su marido. Le resultaba algo familiar. Te he echado de menos, dijo Nicholas. El alquimista levantó la mano derecha y extendió los dedos. Miles de kilómetros les separaban, pero Perenel inconscientemente imitó el gesto, uniendo sus dedos con los de su marido. Intentó con sumo cuidado no rozar la telaraña, pues sabía perfectamente que podía romper la conexión. ¿Estás bien?, murmuró Nicholas. La voz se oía lejana y en ese momento la imagen parpadeó y una brisa que soplaba desde el otro lado del pasillo, donde había una puerta abierta, ondeó la telaraña. «Estoy bien e ilesa», respondió Perenel. «Rápido, Perry, no tenemos mucho tiempo. ¿Dónde estás?» «No estoy lejos de casa, estoy en Alcatraz. ¿Y tú?» «Me temo que estoy más lejos de casa que tú. Estoy en Londres». «¿Londres? Morrigan me dijo que estabas en París». Nicholas sonrió. «Ah, pero eso fue ayer. Hoy estamos en Londres, pero no por mucho tiempo. ¿Puedes abandonar la isla?» «Desafortunadamente no», respondió Perenel con una triste sonrisa. «Esta isla pertenece a Dee. Hay una esfinge que anda suelta en los pasillos de la cárcel. Las celdas están repletas de monstruos y el mar está controlado por Nereidas. «Quédate a salvo. Iré a por ti», prometió Nicholas. Perenel asintió. No le cabía la menor duda de que el alquimista intentaría llegar a ella. Que lo hiciera a tiempo era otro asunto. «Sabes que lo haré», dijo Nicholas. Habían vivido juntos durante muchos años y durante el último siglo habían compartido una vida cómoda y en la sombra, alejados de las criaturas inmemoriales y de la última generación. De hecho, habían tenido tan poco contacto con ese mundo que a veces olvidaban que la sabiduría de su marido era incalculable. «¿Tienes un plan?» «En París recuperé nuestro viejo mapa de las líneas telúricas del mundo», explicó rápidamente y con una mirada traviesa. «Hay una línea de algún lugar de la llanura de Salisbury que nos conducirá directamente al monte Tamalpé. Iremos hacia allí cuando...» Vaciló. Perenel enseguida se percató de la duda y empezó a preocuparse. «¿Cuándo? ¿Qué traes entre mano, Nicholas?» «Primero hay algo que tengo que hacer en Londres», respondió. «Quiero que los mejillos conozcan a alguien». A Perenel inmediatamente se le ocurrieron docenas de nombres, pero ninguno de ellos era bueno. «¿Quién?» «Gilgamesh». Perenel hizo ademán de abrir la boca para protestar, pero la mirada glacial de su marido la frenó. Abrió los ojos de par en par y Nicholas hizo un movimiento casi imperceptible hacia Josh con la cabeza. «Voy a pedirle que enseñe a los mellizos la magia de agua». «Gilgamesh», repitió. «El rey». Con una sonrisa más que forzada añadió: «Dale recuerdos de mi parte».
Lo haré, dijo Nicolás. Estoy seguro de que se acuerda de ti y espero que nos conduzca hasta la línea telúrica que nos lleve a casa. Rápido, Nicolás, dime, ¿está todo bien? ¿Los niños están a salvo? Sí, los mellizos están aquí conmigo, respondió Nicolás. Los dos han sido despertados y Sophie ha recibido formación tanto de la magia del aire como la de magia del fuego. Desgraciadamente, George aún no ha recibido ninguna de esas enseñanzas. Perenelle observaba a George mientras su marido le relataba lo sucedido. Incluso con esa imagen ondeada, Perenelle sintió, aunque no vio, la decepción del joven. Tengo muchas cosas que contarte, convidó Flamel. Por supuesto, pero Nicolás, te estás olvidando de tus modales, reprendió Perenelle. No me has presentado a... Entonces, en ese preciso instante, la hechicera reconoció al personaje. Ese de ahí es el maestro Shakespeare. El hombre sentado junto a Nicolás realizó una elegante reverencia, tal y como pudo desde su posición. A su servicio, madame. Perenelle permaneció en silencio. Sintió una punzada en el hombro, justo en el lugar donde había recibido el impacto de bala cuando los atacaron tras la traición de Shakespeare. Sin embargo, a diferencia de Nicolás, ella jamás había guardado rencor a aquel chico. Sabía el poder de persuasión que tenía Dee. Al final, inclinó la cabeza a modo de saludo. Maestro Will, tienes buen aspecto. Gracias, madame. Hace casi 400 años escribí un verso en tu honor. La edad no puede marchitarla, ni la costumbre hace rancia. Al parecer ese verso todavía es cierto, dijo. Después respiró hondo y añadió: te debo una disculpa, madame. Por culpa de lo que les hice hace casi mueres. Cometí un error. Escogiste el bando equivocado, Will. Lo sé, madame. La tristeza y el pesar que reflejaban en la voz del inmortal eran casi palpables. Pero tú no cometiste un error. El error hubiera sido permanecer en ese lado, ¿no crees?, preguntó Perenelle con tono más divertido. El bardo sonrió e inclinó la cabeza, agradeciéndole en silencio el comentario. Perry, me equivoqué con el señor Shakespeare. No es un aliado del mago, informó Nicolás mientras hacía un movimiento con la mano. Él ha hecho que esta comunicación sea posible. Perenelle inclinó la cabeza. Gracias, Will. No te imaginas cómo agradezco ver a Nicolás sano y salvo. Las mejillas de Shakespeare se sonrojaron ligeramente y lo mismo ocurrió en la calvicie que asomaba de su cabeza. Es un placer, madame. ¿Y tú, Josh? ¿Cómo estás? El chico asintió. Bien, supongo que muy bien. ¿Y Sophie? Genial. Aprendió el fuego y el aire. Deberías haber visto qué le hicimos a las gárgolas de Notre Dame. Perenelle apartó su mirada verde hacia Nicolás y alzó las cejas a modo de pregunta silenciosa. Como te he dicho, tengo muchas cosas que contarte, dijo Flamel. Se inclinó hacia adelante. Empezó a hablar en inglés, pero sin darse cuenta cambió de idioma y se expresó en el francés de su juventud. Estábamos atrapados y rodeados por los guardianes de la ciudad. El chico alimentó el aura de su hermano con la suya propia, plata y oro unidos. Su poder fue increíble. Vencieron las magias de Dee y Maquiavelo. Perenelle, los tenemos. Finalmente tenemos a los mellizos de la leyenda.
La telaraña se meció cuando una repentina y nauseabunda ráfaga de viento barrió todo el pasillo. La imagen de Nicolás se disolvió en 1.000.000 de rostros. Cada gota de líquido reflejaba el rostro del alquimista. Entonces las gotas volvieron a unirse y la superficie reflectada volvió a aparecer. «Madame», susurró de Ayala en tono alarmante, «algo se acerca». «Nicolás», dijo rápidamente Perenelle, «tengo que irme». «Iré a por ti lo antes posible», respondió su marido. «Sé que lo harás, pero ten cuidado, Nicolás. Puedo ver el envejecimiento en tu rostro». «Perry, una última palabra de consejo. Por favor», añadió Nicolás. «El señor Shakespeare cree que tenemos que enfrentarnos y luchar, pero estamos en el corazón de Londres, dominio de Dee, y claramente nos superan en número. ¿Qué crees que deberíamos hacer?» «¡Ay, Nicolás!», dijo en voz baja Perenelle. Utilizó un dialecto bretón ya olvidado que solía hablar en su perdida juventud. Se produjo un sutil cambio de los ángulos y huesos de su rostro. Su mirada verde se tornó glacial y cambiando al inglés añadió: «Hay momentos para huir y momentos para enfrentarse y luchar». Durante medio milenio has acumulado suficiente sabiduría alquímica que puedes utilizar para combatir a Dee y a sus oscuros inmemoriales, pero siempre me has dicho que no podías porque esperabas encontrar a los mellizos. Bien, ahora ya los tienes y tú mismo me has dicho que son de muy buenos poderes. Utilízalos. Aséstale un golpe al corazón del imperio de Dee. Déjale ver que no estás indefenso. Ha llegado el momento, Nicolás, el momento de enfrentarse y luchar. El alquimista asintió. ¿Y tú? ¿Estarás a salvo hasta que vaya a por ti? Perenelle había empezado a decir con la cabeza cuando el mismo horror saltó a través de la telaraña, con las garras completamente extendidas hacia su rostro. Quien cuenta un cuento bien contado, sus pinceladas le va sumando. Fifi la Cuentacuentos agradece tu visita. Ansiando que este relato haya sido de tu agrado, te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar y difundirlo en tus redes junto a quienes tú más quieres.